Spider-Man es fácilmente uno de los héroes con más versiones alternativas en los cómics y, en el video de hoy, hemos separado 10 de ellas aquellas que consideramos las más geniales del Spider-Verse. ¡Telaraña! Spider-Man Noir es un Peter Parker de la década de 1930, con todas las particularidades de la época. Esta versión de Spider-Man funciona básicamente como The Punisher, pero con una buena dosis de Sherlock Holmes también. Spider-Man Noir tiene un historial de entrenamiento como luchador, pero hay un gran enfoque en su lado detective. Sale a las calles para investigar los crímenes y después de resolverlos, asume la responsabilidad de encontrar a los criminales. Sus telarañas son orgánicas y le dan una gran ventaja sobre las personas que rastrea. ¿Vuela? En otro universo alternativo, después de que Peter Parker murió, Ezekiel Sims asumió la identidad de Spider-Man, una identidad que mantuvo durante varios años antes de que los eventos del Aranaverso entraran en su vida. En este punto, ya era un hombre muy mayor, sirviendo básicamente como la versión Old Man Logan de Spider-Man. El viejo araña básicamente tiene las mismas habilidades que Peter Parker, pero se siente muy cansado debido a su avanzada edad. Sin embargo, esto no le impide ser uno de los héroes más preparados para la batalla en todo el Aranaverso. ¡Arriba, arriba y muy lejos! Peter Parker es la versión de Peter Parker en un universo alternativo donde literalmente cada superhéroe que conocemos y amamos es en realidad algún tipo de animal antropomórfico, al mejor estilo de los dibujos animados Looney Tunes, al igual que muchos de los otros hombres araña alternativos. Spider-Man tiene habilidades relativamente similares al hombre araña que la mayoría de los fanáticos conoce, incluyendo superfuerza, lanzamiento de telaraña y la habilidad de pegarse a las paredes. Su única desventaja es el hecho de ser del tamaño de un cerdo, lo que resulta problemático cuando está enfrentando a un enemigo de tamaño normal en un universo diferente. Pero lo más interesante de todo es el origen de Spider-Man. Era una araña que fue mordida por un cerdo radioactivo. ¡Shazam! En un universo alternativo, Peter Parker y Mary Jane Watson finalmente tuvieron su felices para siempre. Tuvieron una hija a quien llamaron May Parker en honor a la tía de Peter. Poco después del nacimiento de la niña, Peter tuvo un enfrentamiento definitivo con el Duende Verde, que resultó en la muerte del villano y la pérdida de una pierna para Spider-Man, retirándose de su carrera de superhéroe. May heredó algunas de las habilidades arácnidas de su padre y asumió la identidad de Spider-Girl, más tarde cambiando su nombre a Spider-Woman una vez que alcanzó la edad adulta. Desafortunadamente, las habilidades arácnidas de May eran un poco más débiles que las de su padre, ya que el ADN que heredó era una mezcla entre el de él y el de Mary Jane. A pesar de eso, Spider-Woman resultó ser una luchadora fantástica en su universo. ¡Anda! En cambio, la mayoría de los Spider-Man alternativos parecen ser versiones de Peter Parker con solo pequeñas diferencias. Van Raleigh, el araña escarlata, es literalmente un clon del hombre araña original. En el universo Marvel tradicional, uno de los enemigos de Spider-Man, el Chacal, usó el ADN de Peter Parker para crear un clon exacto de él. Sin embargo, como el clon imitó la apariencia y las habilidades de Peter, también imitó su personalidad, volviéndose contra el Chacal para seguir su propia carrera como superhéroe. Se convirtió en uno de los personajes más interesantes de Spider-Man en los cómics, pasando por un arco argumental bastante interesante mientras se adaptaba a la vida como clon. Durante un tiempo, incluso llegó a creer que era el original y actuó como Spider-Man en lugar de Peter. ¡Sal! Spider-Man se ha convertido en una de las versiones alternativas más famosas de Spider-Man en los últimos años, incluso coprotagonizando junto a Miles Morales la película Spider-Man, Un Nuevo Universo. Proviene de un universo en el que Gwen Stacy fue picada por una araña y Peter Parker murió en su lugar. A pesar de la pérdida de su amigo, Gwen continuó luchando contra el crimen y protegiendo la ciudad de Nueva York, al igual que otros héroes del Spider-Verse. Lo que eleva a Gwen por encima de Peter Parker es su acceso al equipo policial. Su padre, el capitán de policía George Stacy, todavía está vivo en su universo, lo que significa que ella tiene acceso directo al equipo policial y a la información que puede utilizar en la lucha contra el crimen día a día. ¡Salte la araña! Otro héroe araña del universo Marvel tradicional es el Hombre Araña Superior, también conocido como Otto Octavius, el Dr. Octopus. Padeciendo de una enfermedad degenerativa que lo estaba matando lentamente, Otto logró llevar a cabo un plan para intercambiar cuerpos con Peter Parker. Así, Peter acabó muriendo en el cuerpo moribundo de su enemigo, mientras que Otto tomó la vida del joven y decidió que podría ser un mejor hombre araña que él. De esta manera, se convirtió en el Hombre Araña Superior, que esencialmente tenía toda la fuerza de Peter Parker combinada con el genio intelectual de Otto Octavius.
Otto ciertamente superó a Peter en varios aspectos durante su tiempo como hombre araña, aunque haya sido breve. Aplicaba su genialidad y utilizaba los poderes de araña de maneras que Peter nunca imaginó. Incluso fundó una empresa de tecnología. Miles Morales se ha convertido en el centro de atención en los últimos años, siendo el personaje principal de Spider-Man, un nuevo universo y también protagonizando un juego para PlayStation 4 y 5. Miles proviene del universo Ultimate y se convierte en el Hombre Araña después de la muerte de Peter Parker en ese universo, y aunque pueda parecer solo otro Hombre Araña alternativo, en realidad sus habilidades superan las de Peter Parker. En primer lugar, Miles es capaz de volverse prácticamente invisible usando la camuflaje de araña. Además, es capaz de enviar descargas eléctricas a las personas que toca e incluso puede ejecutar las descargas eléctricas a través de su tela para electrocutar a los enemigos a largas distancias. Y por último, se cree que Miles en realidad es inmortal, ya que esto resultó ser un efecto secundario de la fórmula Oz de la cual obtuvo sus poderes. En un futuro distante del año 2099 en otro universo alternativo, Miguel O'Hara asumió el manto de Spider-Man después de que su ADN fue biológicamente mezclado con el de una araña, pero no de la forma radioactiva que la mayoría de los hombres araña anteriores. Sus habilidades parecen ser iguales a las de Peter Parker, pero también posee una serie de poderes que ni siquiera Peter tiene. Un poder único que posee es la telepatía, ya que es capaz de enviar mensajes a la mente de otras personas a voluntad, lo que realmente hace destacar al Hombre Araña 2099, sin embargo, es la tecnología que tiene a su disposición, desde dispositivos de viaje en el tiempo hasta su traje, que fue construido con moléculas inestables para adaptarse mejor a sus poderes y convertirse en uno de los hombres araña más poderosos. El hombre araña más poderoso de todos los universos alternativos es el hombre araña cósmico, también conocido como Capitán Universo, usando el poder de la fuerza Enigma, una energía mística completamente incomprensible que ha sido descrita como la epítome del microverso. Este Peter Parker se volvió más fuerte que prácticamente cualquier otro ser que haya existido. La fuerza Enigma básicamente aumentó todas las habilidades de Spider-Man de 10 a 10.000, mientras que también le permitió ver prácticamente a través del espacio y el tiempo, alterar la materia hasta el átomo y sobrevivir a cualquier temperatura imaginable. El hombre araña cósmico proporcionó un refugio seguro para todos los hombres araña alternativos durante el evento Aranaverso y aún logró derrotar enemigos como el Doctor Doom y Hulk con facilidad. En resumen, no hay duda de que esta versión de Peter Parker es la más poderosa que los fans de Spider-Man han visto. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.